Bendecido martes. Estamos estudiando el tema de escuela sabática para esta semana, Jesús, nuestro hermano fiel. Y para el día de hoy, martes 18 de enero, corresponde el tema carne y sangre como nosotros. Este día vamos a ver cómo el libro de Hebreos y el resto de la Biblia nos confirman que Jesucristo fue hecho de carne y sangre como nosotros. Él vino aquí, se encarnó, padeció igual que todos nosotros todas las tentaciones y las resistió. Y luego murió como cordero inmolado, todo para poder salvarnos de la esclavitud del pecado. Él vino como nuestro hermano mayor a redimirnos, como hemos venido estudiando en los días anteriores. Y quisiera que me acompañaran a leer Hebreos 2, 14 y 15 en la versión internacional que dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda su vida. Qué hermoso que el Señor vino aquí a morir por nosotros. Y vemos cómo Él se hizo carne y sangre. ¿Y qué significa esta expresión carne y sangre? Bueno, pues lo que significa es la condición humana que compete muchos aspectos. Dentro de ellos es la fragilidad de la condición humana, su debilidad, como podemos ver en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos no tenemos lucha contra gente débil, sino que tenemos lucha contra potestades de la maldad. También carne y sangre representa la falta de entendimiento de la humanidad. Como vemos en Mateo 16:17 dice: entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir, pues, que carne y sangre tenemos falta de entendimiento, pero a Simón le había revelado que era el Hijo de Dios, dice el Padre que está en los cielos. Y también la condición de carne y sangre revela la subyugación a la muerte, como podemos ver en 1 Corintios 15:50, que dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Siendo así que nosotros, para ser salvos, debemos ser transformados no solo espiritualmente, sino que también en carne y sangre, lo cual se va a realizar cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida y este cuerpo de corrupción sea transformado en un cuerpo incorruptible. Pero vemos pues que el Señor viene a este mundo a salvarnos y para ser nuestro hermano, para ser un hijo de la simiente de Abraham, de la simiente de Moisés, de la simiente de Abraham. Él tuvo que ser de carne y hueso y como tal soportar todas las tentaciones. Y las soportó, como podemos ver en los evangelios que describen todas las tentaciones que Satanás le puso al Señor y cómo Él pudo ir superándolo. ¿Y cómo lo superó? Siempre con un escrito está. No obstante, Hebreos también afirma que Jesús era diferente a nosotros con respecto al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y Jesús en Hebreos 4:15 nos dice que Él no cometió ningún pecado. En segundo lugar, Jesús tenía una naturaleza humana que era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores, como nos revela Hebreos 7:26. Nosotros tenemos tendencia al mal
y nuestra esclavitud al pecado comienza en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. Romanos 7:14 nos dice que somos carnales, vendidos al pecado. Y también nos dice que el orgullo y otras motivaciones pecaminosas contaminan nuestras buenas acciones. No obstante, la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Si Jesús hubiera sido carnal o vendido al pecado como nosotros, Él también hubiera necesitado un Salvador. En cambio, Jesús vino como Salvador y se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha a nuestro favor. Luego Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nosotros, por nuestros pecados, como una ofrenda inmaculada, y así logró nuestro perdón y reconciliación con Dios. Quisiera terminar leyéndoles una cita del deseado de todas las gentes que se encuentra en el párrafo 99 y dice así: Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla y asirse a la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Hermanos, Jesucristo vino a demostrarnos, como nuestro hermano mayor, que podemos, de la mano del Espíritu Santo, de la mano de la palabra y de la mano de Él, caminar hacia la perfección. No podemos hacerlo por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, ni por nuestras propias obras, sino que podemos lograrlo únicamente a través de Él, porque a través de Él somos justificados. Sin embargo, Él es nuestro modelo, a quien debemos de seguir para poder alcanzar esa perfección. Inclinemos nuestros rostros. Padre bendito, gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, para salvarnos de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor, a caminar según tu voluntad y de la mano del Espíritu Santo. En tu santo nombre oramos. Amén.